Hola mundo, me llamo Jordi, también conocido como Agantec. Hoy te vengo a hablar de la creatividad. Es un mundo tan inmenso la creatividad. Pero ¿qué podemos decir de ella? Primero que nada, vamos a hablar de la importancia del aprender a pensar en el mundo actual. El aprendizaje condujo al interés por identificar cuáles procesos básicos subyacen a una realización inteligente, como estrategia para mejorar la calidad del aprendizaje de los sujetos. Se encontró que basándose en la descripción de los procesos que posibilitan una ejecución exitosa en distintos tipos de tareas, era posible proponer estrategias para enseñar a los estudiantes a utilizar más efectivamente su pensamiento. Y surgió un desplazamiento desde el contenido del aprendizaje hacia la forma de este. En la sala de clase, las habilidades para pensar y aprender se ve apoyada por el hecho de que hoy en día las habilidades de pensamiento son más críticas que nunca. Los desafíos de este tiempo requieren no solo considerables conocimientos, sino que además la habilidad para aplicarlos efectivamente. El cambio en el mundo actual es cada vez más rápido y la necesidad de adaptarse a él es más apremiante que en el pasado. Además, si la reciente historia es de algún modo indicativa de las cosas que se vienen, claro, muchos de los cambios más significativos del futuro nos tomarán por sorpresa. Y uno tiene que adaptarse. Tiene que tener la habilidad para adaptarse. Y rápidamente. ¿Has pensado si la tecnología nos ha afectado realmente en el día de hoy? Pues mira que te digo. Entre los efectos más obvios que la tecnología ha tenido en nosotros como individuos, esta consecuencia es el incremento de nuestro grado de libertad personal, ante la posibilidad de elegir entre múltiples alternativas. Parece razonable esperar que esta libertad de elección continúe ampliándose, claro, pero las opciones implican la carga de tomar decisiones y vivir con ellas, y también saber elegir sabiamente, porque supone la habilidad de evaluar las alternativas de manera razonable. Está bien que tengamos la libertad, pero hay que saber usarlas de una manera correcta. Actualmente nos hallamos expuestos a muchos argumentos y esfuerzos para persuadirnos en todos lados. Estos argumentos toman muchas apariencias, vienen a través de muchos medios. Los vivimos al día a día, pero muchas veces no nos damos cuenta. Estos incluyen, como por ejemplo, al votar por los políticos, siempre dicen que nos van a prometer, prometer y prometer. Y nos persuaden con posiciones filosóficas o éticas para aceptar estas ciertas ideologías, para interpretar estos eventos. Claramente el decidir en qué cosas creer es una amplia variedad de contextos, uno nunca se imagina. Es un aspecto especialmente importante en la vida moderna. Y hacerlo de una manera racional requiere la habilidad para juzgar la verosimilitud, sopesar la evidencia, evaluar la solidez lógica de las inferencias, elaborar contraargumentos e hipótesis alternativas. Quizás estés un poco perdido con todo esto que te estoy diciendo, pero es normal, la verdad es algo que no muchos tienen en cuenta. Pero vamos a explicarlo desde la antigüedad. El por qué es importante aprender y pensar más bien, y que también nos enseñen a pensar, porque es muy diferente. Pero te explico. Se dan dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje de mantenimiento contra el aprendizaje innovador. Botkin, Elmandra y Matza distinguen entre aprendizaje de mantenimiento, sosteniendo que este ha sido suficiente en el pasado, pero no lo será en el futuro, y el aprendizaje innovador, que sería el que se requiere para una supervivencia a largo plazo. Ok, quizás estés un poco perdido con eso, pero en español. El aprendizaje de mantenimiento se refiere a la adquisición de perspectivas, métodos y reglas fijas para tratar con situaciones conocidas y recurrentes. Es el tipo de aprendizaje diseñado para mantener un sistema ya existente o un modo de vida ya establecido. En cambio, el aprendizaje innovador cuestiona los supuestos y busca una nueva perspectiva. Aunque el aprendizaje de mantenimiento ha sido y seguirá siendo indispensable, no será lo suficiente. Se requiere del aprendizaje innovador si se acepta la idea de que un desafío fundamental para la educación es preparar a la gente para anticipar el cambio de dar forma al futuro. En este caso se hace evidente la necesidad de una mejor comprensión de cómo enseñar habilidades para pensar. Quizás no hayas entendido lo que dije, pero en estos casos se da mucho el ejemplo del sistema educativo.
Los métodos tradicionales de la educación se han concentrado en la enseñanza del contenido del curso. El énfasis se ha puesto en impartir el conocimiento actual. Por comparación, se ha dado relativamente poca atención a la enseñanza de habilidades para pensar, o al menos a la enseñanza de las habilidades involucradas en actividades de alto nivel, como el pensamiento razonador, creador y la resolución de problemas. Un ejemplo claro puede ser cuando vas a presentar el Exani 1, Exani 2, Exani 3. Muchas veces sale un apartado que es la resolución de problemas o el enfoque matemático. Muchas veces los alumnos no pueden resolver ese tipo de problemas o les cuesta a unos más que otros. ¿Pero por qué sucede esto? Al concentrarse en las habilidades de pensamiento no es necesario desconocer la importancia de la adquisición del conocimiento. Más bien se sostiene que son interdependientes. Por una parte, el pensamiento es esencial para la adquisición del conocimiento y por la otra, el conocimiento es esencial para pensar. Se llevan de la manita, así juntitos como para ir a la escuela. El pensamiento hábil puede ser definido como la capacidad para aplicar el conocimiento efectivamente. Sin embargo, reconocer la interdependencia del pensamiento y el conocimiento no niega la realidad de la distinción. Por lo menos es concebible que personas que poseen el mismo conocimiento pueden diferir significativamente en la habilidad que tienen para aplicar lo que saben. Por lo tanto, lo importante es enfatizar que la educación debería impartir conocimientos y habilidades para pensar. Pero, como les repito, muchas veces esto no se tiene en cuenta. Y yo que soy de México, muchas veces sí lo he notado. Hablamos de otro punto importante. ¿Qué son las estrategias cognitivas? Las estrategias cognitivas o habilidades de pensamiento son estrategias compuestas de operaciones cognitivas sobre los procesos involucrados en la resolución de una tarea. Como les dije anteriormente, pudiendo estas organizarse en una secuencia de operaciones interdependientes. Justo lo que veníamos hablando, tiene que tener un proceso. Me dejan una tarea, ¿cómo la voy a hacer? ¿De qué manera? ¿Con qué tipo de creatividad? Cada uno está adaptado a la manera que le gusta. Y eso está dicho por Presley Forrest, Elliot Faust y Miller de 1985. Y de hecho, distintas investigaciones han dado cuenta de que los adultos harían mayor uso de estrategias cognitivas que los niños, y que éstas se irían adquiriendo progresivamente con el pasar de los años y el nivel educativo de las personas. Estas estrategias se irían adquiriendo por la experiencia, en la medida que nos vamos enfrentando a distintas tareas, ya sea en lo educativo o en la vida, en general realmente, o bien a través de la instrucción dirigida conscientemente a ello. Ahora, hablemos de algunos modelos de estrategias cognitivas. El modelo de Sternberg, de 1984, comprende la inteligencia no como una entidad fija, sino como un conjunto de procesos y estrategias para combinar esos procesos. Este autor supone que este modo de comprender la inteligencia permite mejorarla en la medida que considera modificable. Pero, ¿qué son estos procesos? Sternberg plantea la existencia de tres tipos de procesos. Los metacomponentes, que son los procesos de orden ejecutivo. Los componentes de desempeño, que son los procesos que ejecutan la tarea que los metacomponentes han planeado. Y por último, los procesos de adquisición de conocimientos, que son los que empleamos para adquirir nueva información. Algunas de las habilidades que subyacen en sus procesos son identificación del problema, selección del proceso, selección de la representación, selección de la estrategia, distribución del procesamiento, solución de control, sensibilidad de retroalimentación, traducción de la retroalimentación y ejecución del plan de acción. Ahora, veamos los modelos de Weinstein y Meyer. Weinstein y Meyer en 1986 describen 8 tipos de estrategias cognitivas para el aprendizaje y el pensamiento. Y estas son: 1. Estrategias básicas de ensayo. Por ejemplo, simple repetición. 2. Estrategias complejas de ensayo, es decir, iluminar todos los puntos importantes en un contexto. 3. Estrategias de elaboración básica. Formar imágenes mentales u otras asociaciones. Estrategias de elaboración complejas, claro. Formar analogías, parafrasear, resumir y relacionar. 5. Estrategias básicas organizacionales. Agrupar, clasificar u ordenar.
6. Complejas estrategias organizacionales. Identificar las principales ideas. Desarrollar conceptos, tablas o resúmenes. 7. Estrategias de comprensión y monitoreo. Autocuestionamiento. Establecer metas y checar progresos hacia esas metas. 8. Estrategias afectivas y motivacionales. Ejercicios de relajación y pensamiento positivo. Me imagino que te habrás identificado con algunas de estas, ya que muchas veces las utilizamos en el día a día o en proyectos, tareas, etc. Como te decía anteriormente, cada persona tiene su punto fuerte. Quizás unos prefieren más las imágenes mentales, otros incluso en ciertos casos prefieren relajarse y luego actuar. Ahora veamos otro punto súper importante: el entrenamiento en resolución de problemas. En la vida cotidiana se nos presentan muchos problemas, pero ojo, muchas veces vemos los futuros posibles del problema, y eso incluso causa ansiedad. Debemos entrenarnos correctamente para poder resolver esos problemas. Debemos generar soluciones y no más problemas. El término de resolución de problemas, como se usa en la literatura psicológica, generalmente se refiere a la conducta y procesos de pensamientos dirigidos hacia la ejecución de algunas tareas intelectualmente exigentes. Para Krulik, es un proceso a través del cual un individuo usa información, habilidades o entendimientos previamente adquiridos para satisfacer las demandas de una situación desconocida o poco familiar. Muchas veces nosotros como alumnos debemos sintetizar lo que hemos aprendido y aplicarlo a la nueva situación. Un ejemplo que les puedo dar por esto es cuando el maestro de matemáticas nos pone algún problema matemático. Quizás la primera vez no lo entendemos, pero una vez que sepamos todo el proceso y con los puntos que hemos visto que cada quien aprende por su cuenta con distintas características, podemos sintetizar lo que hemos aprendido y aplicarlo a un nuevo ejercicio. Nos dan un ejercicio nuevo de matemáticas hecho por el maestro y luego nos ponen uno nuevo para que lo hagamos nosotros. Normalmente así sucede. Pero, ¿qué es un problema realmente? Puede ser cualquier situación, sea cuantitativa o cualitativa, que confronta a un individuo o a un grupo. Obviamente que requiere de resolución. Pero, ¿qué sucede cuando este problema es muy fuerte? O que sea percibido, independientemente de la razón, si nosotros no aceptamos el desafío o el problema no se satisface. Ok, hay 3 criterios para poder satisfacer el problema. La aceptación. Nosotros debemos aceptar el problema. Tenemos un compromiso personal. Debido a cualquier motivo, puede ser lo que sea, ya sea interno o externo, de poder experimentar el agrado de resolver el problema. Tenemos que aceptarnos a nosotros mismos para poder resolver el problema, porque muchas veces pasa que nos dan un problema que tenemos que resolver, pero aparte de que no sabemos cómo, no queremos, o no estamos listos, o simplemente no queremos hacerlo porque no nos da ganas. El número 2, bloqueo. Los intentos iniciales del sujeto por resolver el problema son infructuosos. Nuestras respuestas o patrones de enfrentamiento del habitual no funcionan. Muchas veces nos sucede que, ya sea cualquier problema matemático o de la vida cotidiana, tenemos un fuerte bloqueo. Un ejemplo claro me pasaba a mí en la carrera de diseño, que teníamos que hacer un diseño, claro, ya sea un póster, un flyer, y muchas veces se da este bloqueo creativo, no podemos avanzar. Y el número 3, la exploración. El compromiso personal fuerza o mueve al sujeto a explorar nuevos métodos de enfrentamiento. Tenemos que aprender de nosotros mismos para poder avanzar. Muchas veces cuando se nos presenta un problema nuevo, se sugiere que nosotros veamos cómo resolvimos los problemas anteriores o que son parecidos en el pasado. Repito, muchas veces esto pasa con matemáticas. Muchas veces cuando nos dejan un problema nuevo, enseguida vamos a ver el problema anterior que es muy parecido. No sé si les ha pasado, pero al menos a mí sí. Y para eso se puede sugerir que se presenten las siguientes ideas: actuar el problema, usar objetos manipulables, hacer un dibujo,
buscar un problema similar cuya solución ya conocen, adivinar y chequear, tratar de resolver una versión más simple del problema, hacer una tabla, usar una calculadora, trabajar hacia atrás desde la respuesta, buscar un patrón, dividir el problema en partes y resolver cada una, y usar el pensamiento lógico. Ahora sí, hablemos de la creatividad, que es lo que esperaban muchos. Morgan, en 1953, realizó una revisión sobre las distintas definiciones que se sostenían sobre la creatividad, y notó que existía la novedad como característica común a todas las definiciones. Sin embargo, según Heinelt, de 1974, la novedad sin un hecho que la haga efectiva no es creatividad, sino más bien podríamos pensar que se aproxima a lo que se considera como una fantasía o incluso un sueño. Actualmente, se considera que la creatividad constituye una capacidad inherente a todo ser humano, susceptible de ser estimulada y desarrollada y en cuya expresión intervienen una gran cantidad de factores. Sikora, de 1979, analiza la creatividad desde tres aspectos de ella: la persona que crea, el proceso creativo y el producto creativo. La persona que crea. Se consideran en esa dimensión los aspectos relativos en la actitud, motivación y aptitudes, o habilidades cognitivas de las personas calificadas como creativas. Hay que tener actitud. La actitud que destaca una persona creativa es la apertura a la experiencia y una disposición a experimentar diversas situaciones. Un factor importante de la actitud de apertura lo constituye la tolerancia a la ambigüedad, al error y la frustración. Eso significa que la persona creativa no se angustia por el desorden. Por el contrario, lo percibe como una posibilidad y una invitación a una síntesis nueva. Hay que tener motivación. Los autores señalan que los aspectos fundamentales de la motivación para la creatividad son la curiosidad, el interés, el impulso y la motivación para la solución de problemas. Y claro, no puede faltar las habilidades cognitivas. Que se propone la creatividad es un tipo de habilidad intelectual constituida por una serie de habilidades estrechamente relacionadas entre sí.